Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según la hora en la que vean el presente video, para mí es un placer poderles saludar. Como lo indica el título, el día de hoy vamos a comenzar con esta nueva sesión de la asignatura de diseño de estructuras de madera en la unidad número 3, que corresponde a la temática de columna. Entonces, en este video lo que vamos a abordar va a ser el diseño de miembros sometidos a flexocompresión. Para ello vamos a aclarar algunos conceptos que están íntimamente ligados con lo que es el diseño estructural, pero que se han ido abordando en asignaturas como lo es resistencia de materiales. Entonces, desde el punto de vista mecánico, cuando nosotros nos referimos a una viga, obviamente que hacemos alusión a aquel elemento o miembro estructural que está siendo sometido a cargas transversales a su eje longitudinal o cargas perpendiculares al eje longitudinal del miembro. De tal manera que podemos generar una demanda de flexión, ya sea uniaxial o biaxial. Y también cuando nosotros, por ejemplo, nos referimos a una columna desde el punto de vista mecánico, bueno, básicamente hacemos alusión a ese miembro estructural que está siendo sometido a una carga axial, es decir, a una carga paralela al eje longitudinal del miembro, pero una carga axial de compresión. Entonces, desde el punto de vista práctico, es difícil de que los miembros que nosotros conocemos como, bueno, regularmente como columnas, realmente trabajen como una desde el punto de vista mecánico, porque generalmente siempre vamos a tener ciertas excentricidades dentro del miembro que nos van a generar, por supuesto, un momento alrededor de cualquiera de los dos ejes ortogonales o ejes locales de la columna como tal. De tal manera que al tener un miembro que está siendo sometido tanto a carga axial de compresión como a un momento ya sea a una demanda de flexión, ya sea alrededor del eje fuerte o el eje débil, o simultáneamente los dos ejes. Entonces es lo que nosotros conocemos como viga columna. Entonces, la demanda capacidad de una viga columna generalmente la asociamos o la calculamos mediante lo que conocemos como ecuación de interacción, que básicamente es una expresión que la obtenemos de esos elementos que están siendo sometidos a múltiples esfuerzos, obviamente, y por supuesto, bueno, básicamente lo que hace es relacionar lo que son los distintos elementos mecánicos, tanto los actuantes como los resistentes, de tal manera que podamos tener una expresión que nos mida perfectamente esa relación y poder revisar dichos elementos cuando están siendo solicitados dentro de una estructura. Entonces, en el caso de la ecuación de interacción que vamos a implementar en el diseño de estos miembros de madera, está ligada a ciertos elementos resistentes o mecánicos, como por ejemplo, bueno, lo obvio serían la demanda a compresión, lo que es la carga actuante, o mejor dicho, el momento actuante alrededor del eje fuerte, alrededor del eje débil, los momentos resistentes alrededor del eje fuerte y alrededor del eje débil respectivamente. Y por supuesto, la capacidad de compresión de la columna, del miembro tratado obviamente como una columna desde el punto de vista mecánico. Por otra parte, tenemos otras cantidades que las podemos ir aclarando en el camino. Entonces, en primer lugar, estas resistencias, esos momentos resistentes o momentos permisibles alrededor del eje fuerte y del eje débil se cuantifican a partir de lo que nosotros miramos en la unidad número 2 de esta asignatura, que es el tema de diseño de vigas. Entonces, en el caso de estos momentos resistentes, obviamente que es algo muy, muy análogo a lo que hacemos en el caso de las columnas. Simplemente es tomar un esfuerzo de flexión resistente del elemento que va a depender obviamente de la madera. Entonces, ese esfuerzo resistente tendríamos que ajustarlo por una serie de factores que, bueno, prácticamente serían los mismos.
bueno, cierta cantidad serían prácticamente los mismos factores que nosotros hemos aplicado en el caso de las columnas, como por ejemplo el factor de temperatura, el de uso húmedo, el de incisión, el de conversión de formato y otra serie de factores como por ejemplo el del miembro repetitivo, pero generalmente ese lo vamos a dejar como la unidad, puesto que solo se aplica al diseño de viguetas. Entonces, además de eso, para poder cuantificar, una vez que tenemos ese esfuerzo de diseño calculado en los dos ejes, tendríamos que, por supuesto, hacer uso de ciertos elementos de resistencia de materiales, como lo es el caso de el módulo de sección, ¿verdad? Porque precisamente ese momento permisible lo obtenemos al multiplicar lo que es el módulo de sección del elemento, ya sea en el eje fuerte o también en el eje débil, en el eje y eso lo multiplicamos por los esfuerzos resistentes que calculamos a partir de las tablas aplicadas a cierta metodología, ya sea ASD o LRFD, y bueno, prácticamente hacer esa yuxtaposición entre los valores de demanda y por supuesto los valores de resistencia. Por otra parte, dentro de la ecuación de interacción que vamos a implementar están estos elementos como lo es la carga crítica de compresión alrededor del eje fuerte y la carga crítica de compresión alrededor del eje débil, que no es más que calcular el esfuerzo crítico de compresión bueno, prácticamente por la ecuación de Euler y obviamente que esta está ligada a lo que es el eje, cada uno de los ejes locales del miembro. ¿De qué manera? Bueno, básicamente lo que hacemos es calcular el esfuerzo de compresión que va a estar en función de la relación de Beltrán, por supuesto, del elemento. Entonces, esa relación de Beltrán va a cambiar en los dos ejes, puesto que uno tendríamos que calcularlo con el peralte o la profundidad de la columna y la otra relación de Beltrán tendríamos que calcularla con el alma. Entonces, de esa manera obtendríamos dos esfuerzos de compresión, uno alrededor del eje fuerte y otro alrededor del eje débil, puesto que hemos visto de que el esfuerzo de compresión crítico va a depender del módulo de elasticidad mínimo ajustado y de la relación de Beltrán. Entonces, una vez que calculamos esos esfuerzos de compresión crítico, lo multiplicamos por el área de la sección transversal de la columna y por supuesto eso nos va a dar precisamente estos valores. Por otra parte, tendríamos que calcular también lo que es este momento crítico. Entonces, nuevamente este momento crítico va a estar en función del esfuerzo crítico que cuantifiquemos, obviamente aplicado a lo que es el pandeo, el pandeo del elemento tomándolo como una viga. Y eso tendríamos que multiplicarlo por el módulo de sección alrededor del eje fuerte y obtenemos este valor de momento crítico. De tal manera que al calcular cada uno de estos parámetros podemos evaluar perfectamente la demanda-capacidad o la relación demanda-capacidad del miembro sometido a flexocompresión. Y es prácticamente lo que vamos a proceder a hacer alrededor del ejemplo que vamos a desarrollar, donde vamos a aplicar tanto los conocimientos que se adquieren en la unidad número 2 como el que se adquiere en la unidad número, bueno, en este caso la número 3, que es el cálculo de la resistencia a la compresión de los miembros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer a continuación? Nos vamos a ir a la memoria de cálculo. Entonces, este sería el, el ejercicio número 7 que vamos a ir desarrollando o que hemos ido desarrollando pues dentro de esta serie de videos para la unidad número 3. Entonces, el enunciado de este ejercicio dice lo siguiente: de un análisis estructural realizado con un software se obtienen los siguientes datos para una columna de 12 pulgadas por 14 pulgadas. Verificar si la sección de la columna es satisfactoria. Entonces, realmente aquí el término adecuado desde el punto de vista estructural sería viga columna, porque de antemano nosotros podemos ver que tenemos aparte de tener obviamente una demanda a compresión, también la tenemos a flexión. Entonces,
podemos ir comentando cada uno de los datos que nos brinda el problema. En primer lugar, el problema nos establece que el tipo de madera que vamos a implementar va a ser de laurel hembra. Por otra parte, nos dan datos importantes como lo es el factor de longitud efectiva y cabe aclararte que no nos habla de que hay algún tipo de arriostramiento alrededor de alguno de los dos ejes locales del miembro. Por lo tanto, podemos asumir de que la longitud efectiva alrededor del eje fuerte y el eje débil va a ser básicamente lo mismo, que sería el factor de longitud efectiva multiplicado por la longitud total de la columna, que también es un dato del problema. Además, nos están brindando esta información sobre la madera que estamos implementando. Hay un contenido de humedad del 12% y una temperatura de 91 grados Fahrenheit. Por otra parte, el problema nos indica de que vamos a usar un factor de efecto en el tiempo de la unidad. Entonces, desde el momento en que nos hablan del factor de efecto en el tiempo, podemos inferir de que el problema nos pide que precisamente hagamos estos cálculos, pero para la metodología LRFD. Además de eso, tenemos otro dato que es sumamente importante, que es el CL. Entonces, nosotros sabemos por la unidad número 2 que este CL es prácticamente el factor de estabilidad de la columna, perdón, de la viga, el factor de estabilidad de la viga. Entonces, en este caso ya el ejercicio nos lo está brindando. En un caso dado de que no nos brinden este factor, tendríamos que calcularlo a partir de una expresión que es un tanto robusta, que depende de varios factores. Entonces, además de eso, nos están brindando esta información. Bueno, esto lo podemos comentar de último. No, obviamente el problema en el enunciado nos dice la geometría de la sección transversal, que es de 14 por 12, que es aproximadamente 35 centímetros por 30 centímetros de alma. Por otra parte, tenemos como dato la longitud de la columna o de la viga columna, que en este caso va a ser de 285.5 centímetros. Y por supuesto nos brindan los datos que se obtienen del análisis estructural realizado por un software, como lo es la compresión actuante, que en este caso va a ser de 2.568.95 kilogramos fuerza. También nos están brindando una demanda corte del elemento, es decir, que tenemos que calcular también lo que es la resistencia del miembro acortante, y en este caso la carga actuante acortante va a ser de 2.374.63 kilogramos fuerza. Por otra parte, tenemos este momento máximo y momento mínimo aplicado a la columna o viga columna, que obviamente cuando hablamos de momento máximo nos referimos a ese momento que se desarrolla alrededor del eje fuerte, y el momento mínimo al momento que se está desarrollando alrededor del eje débil. Entonces, son los momentos que vimos como m sub 1 y m sub 2 en la ecuación de interacción respectivamente. Ahora, a partir de la información que nos está brindando el problema, podemos comenzar a cuantificar ciertas relaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser prácticamente el cálculo de cada uno de los parámetros que vemos dentro de la ecuación de interacción. Entonces vamos a arrancar con algo que ya conocemos en esta serie, como lo es la resistencia a la compresión del elemento. Entonces, a partir de los datos del problema, lo vamos a tratar como que fuese únicamente una columna y vamos a calcular esta resistencia. Posteriormente tendríamos que calcular la resistencia alrededor del eje fuerte y alrededor del eje débil, pero en flexión. Y por último, tendríamos que hacer el cálculo de lo que es el momento crítico y por supuesto la carga crítica de compresión alrededor del eje fuerte y el eje débil. Y posteriormente, obviamente, evaluar toda la ecuación de interacción, puesto que el resto de los factores o parámetros, mejor dicho, ya los tenemos porque son datos del problema, como lo es la carga actuante de compresión y los momentos que actúan en cada uno de los ejes ortogonales. Entonces vamos a comenzar a tratar
nuestro miembro como que fuese una columna. Por esa razón, comenzamos a hacer las revisiones de ciertas propiedades geométricas. Entonces, tal como les decía, la longitud no soportada o no ariostrada alrededor del eje X y del eje Y respectivamente, es decir, alrededor del eje fuerte y alrededor del eje débil, la vamos a tomar como la longitud total de la columna, porque el problema no nos está dando datos acerca de las condiciones de ariostramiento. De tal manera que LX y LY va a ser igual a L total, ¿verdad? Que eran esos 285.5 centímetros, que obviamente es equivalente a 2.855 metros para cada uno de los dos casos. Entonces, una vez que logramos calcular esta longitud no ariostrada, procedemos a calcular lo que es la longitud efectiva. Entonces, esa longitud efectiva no es más que el producto de la longitud no soportada en cada uno de los dos ejes ortogonales multiplicado por el factor de longitud efectiva, K, de tal manera que el producto va a ser prácticamente el mismo, puesto que el valor de K es la unidad. De tal manera que ya tenemos los datos necesarios para calcular la relación de Beltrán, tal como hemos hecho en el caso de las columnas, donde primero revisamos que se cumpla esa relación geométrica. Entonces, lo primero que hacemos, bueno, prácticamente sería calcular la relación de Pelté alrededor del eje fuerte, que sería la división de la longitud efectiva en X entre el peralte, puesto que es el que va a generar mayor inercia y por lo tanto es el que consideramos en el eje fuerte. De tal manera que solo nos queda hacer una división, dividir 285.5 centímetros entre el peralte, que es de 35 centímetros. De tal manera que esa relación de Beltrán nos va a dar un total de 8.157. Hacemos lo mismo, pero para el caso de la relación de Beltrán alrededor del eje débil, donde tomamos la longitud efectiva en Y, que es prácticamente los mismos 285.5 centímetros, y lo dividimos entre el alma, que es de 30 centímetros. De tal manera que al ejecutar esa operación obtenemos un valor de 9.517. Y por supuesto, la relación de Beltrán más crítica es la mayor. De tal manera que seleccionamos el máximo entre estos dos y obtenemos que por supuesto rige el eje débil con un valor de relación de Beltrán de 9.517. De tal manera que este es el valor que nosotros vamos a comparar con la relación de Beltrán máxima, que para el caso de las columnas macizas es de 50, y como este valor no excede esa relación de Beltrán máxima de 50, podemos establecer de que cumple con la primera revisión geométrica. Y es precisamente lo que nosotros hacemos en esta parte. Simplemente nos cercioramos de que esta relación se cumpla y por supuesto ese valor se cumple, puesto que tenemos un 9.517 contra un valor de 50. Ahora, vamos a determinar cada una de las propiedades, en este caso de las propiedades mecánicas del material que estamos implementando. El enunciado del problema o los datos del problema nos indicaba de que iba a ser un laurel hembra, de tal manera que seleccionamos en este caso, de las tablas del Reglamento Nacional de la Construcción, estos valores de módulo de elasticidad, de esfuerzo de compresión paralelo a la fibra y también de esfuerzo de flexión en la fibra externa, y por supuesto también este dato del esfuerzo de corte. Además, por supuesto, podemos seleccionar lo que es el peso específico de la madera, que para este problema sería de 561 kilogramos fuerza por metro cúbico. Además, dado que no tenemos un dato explícito de módulo de elasticidad mínimo, para fines de cálculo vamos a asumir que va a ser igual al módulo de elasticidad de la madera. Entonces, prácticamente estas serían las propiedades del material que nosotros vamos a aplicar para poder cuantificar cada una de las resistencias. Entonces, comenzamos como les decía, a calcular lo que es la resistencia a la compresión del miembro estructural.
Y para eso vamos a arrancar con lo que los factores de diseño aplicados al esfuerzo de compresión. De tal manera que comenzaríamos, por supuesto, este análisis con el factor de tamaño. Ahora, el peralte de nuestra columna, en este caso, es de 12 pulgadas, que es aproximadamente los 35 centímetros. De tal manera que para el parámetro mecánico que estamos evaluando, podemos seleccionar un factor tal como vemos en la tabla de la unidad, que es precisamente lo que nosotros... Ah, bueno, el peralte, perdón, no es de 12, puesto que el alma era de 12, pero es de 12 por 14. Entonces significa que el peralte es de 14. De tal manera que podemos nuevamente revisar la tabla y simplemente es extraer el valor, ¿verdad? Puesto que tenemos que para 14 o más, podríamos seleccionar para el parámetro mecánico que estamos evaluando un factor de tamaño de 0.9, tal como tenemos en esta parte. Luego seguimos avanzando. Obviamente que en el caso del factor de servicio húmedo, de antemano va a ser igual a la unidad, puesto que el contenido de humedad es de 12 y dado que es menor que 19, consideramos que la madera está seca y el CM va a ser igual a 1. Por otra parte tenemos el factor de temperatura, entonces nuevamente aplicamos esta tabla y para el parámetro mecánico que estamos evaluando, seleccionamos por supuesto la madera que está, en este caso, seca, y la temperatura, dado que es menor que 100 grados Fahrenheit, tendríamos que tomar un factor de temperatura igual a 1, tal como tenemos en esta parte. Entonces, seguimos avanzando. Y obviamente el factor de incisión o el factor de corte, que para el esfuerzo de compresión paralelo a la fibra, es igual a 0.8. Por otra parte, tendríamos lo que el factor de conversión de formato, que para este parámetro mecánico es de 2.4, y el factor de resistencia, que para el FC es de 0.9. De tal manera que, bueno, prácticamente tendríamos estos dos valores de aquí. Y el factor de efecto en el tiempo, por supuesto que va a ser de la unidad, puesto que ya es un dato del problema, pero lo podemos comentar. Entonces ya el problema nos decía, escojan un lambda igual a 1, pero ¿de dónde surge ese lambda igual a 1? Por supuesto, de aquellas combinaciones de carga que tienen fuerzas laterales. Entonces, de tal manera que el lambda seleccionado va a ser tomado como la unidad. Entonces, probablemente sea esos efectos o esos momentos que se están generando en la columna se produzcan a través de una carga sísmica o de una carga de viento. Entonces, vamos a continuar. Fíjense, hasta esta parte, como ya sabemos y hemos visto alrededor de esta serie donde prácticamente hemos hecho 7 ejercicios con este, ya no, bueno, prácticamente tenemos casi todos los factores excepto uno, que es el factor de estabilidad de la columna. Pero para calcular el factor de estabilidad de la columna, lo primero que hacemos es calcular el módulo de elasticidad mínimo ajustado. Entonces, ese módulo de elasticidad mínimo ajustado es el producto del módulo de elasticidad mínimo, que para este problema era de 90.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, por toda esta serie de factores que son prácticamente los mismos que obtenemos de las tablas, pero aplicados al módulo de elasticidad mínimo. Bueno, el primer factor, que es el de servicio húmedo, obviamente que tiene que ser tomado como la unidad, puesto que el contenido de humedad es menor que el 19%. Por otra parte, tendríamos el factor de temperatura, que en este caso, tanto para madera seca o húmedo, se ocupa esta fila, puesto que es la que corresponde al módulo de elasticidad mínimo, y dado que la temperatura es menor que los 100 grados Fahrenheit, porque tenemos 91, ocupamos un CT de la unidad, tal como tenemos aquí. Por otra parte, tendríamos lo que el factor de incisión, que para este parámetro mecánico, perdón, para el caso del módulo de elasticidad mínimo, es de 0.95 y por supuesto el factor de rigidez al pandeo, que va a ser tomado como la unidad, puesto que ese se cuantifica para los elementos que forman parte de una armadura o una cercha.
Entonces, por otra parte, tendríamos lo que el factor de conversión de formato, que va a ser de 1.76, y el factor de resistencia, que va a ser de 0.85. Entonces, ya tendríamos todos los factores necesarios para ajustar el módulo de elasticidad mínimo, que es lo que hacemos en esta parte de aquí. Tomamos el módulo de elasticidad mínimo y lo multiplicamos por todos los factores que acabamos de definir, de tal manera que ese producto nos va a dar un módulo de elasticidad mínimo ajustado o un E mínimo prima de 127.908 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, de tal manera que, lo que tendríamos que hacer a continuación sería calcular el esfuerzo de compresión crítico. Entonces, el primer paso para calcular el factor de estabilidad de la columna es calcular el módulo de elasticidad mínimo ajustado. Por otra parte, tenemos lo que es la relación de Beltrán máxima o la relación de Beltrán crítica, que ya la calculábamos en la parte de las propiedades geométricas. De tal manera que solo sustituimos valores y vamos a obtener un esfuerzo crítico de compresión de, bueno, prácticamente 1161 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, tal como tenemos en esta parte. Entonces, nuevamente reitero algo. Si van siguiendo el ejercicio y la serie y quieren aprender, vayan haciendo cada uno de estos cálculos manualmente. Entonces, al hacer la sustitución, vamos a obtener este valor. Por otra parte, podemos calcular lo que es el esfuerzo de compresión ajustado sin incluir el CP, que en la fórmula que nosotros hemos visto de, bueno, prácticamente en esta serie es lo que nosotros conocemos como el, el valor de C, ¿verdad? El de FC asterisco, que es simplemente tomar el esfuerzo de compresión y multiplicarlo por todos todos los factores de ajuste que ya fueron definidos para el esfuerzo de compresión paralelo a la fibra, excepto el CP, que es lo que andamos buscando prácticamente. Entonces, todos estos factores ya fueron definidos en la parte de arriba, de tal manera que al hacer la sustitución obtendríamos un esfuerzo de compresión ajustado de 124.416 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, otro dato importante es la constante C, que para maderas aserradas es de 0.8, de tal manera que ya tenemos los tres parámetros, el esfuerzo de compresión crítico, el esfuerzo de compresión ajustado sin incluir el CP y la constante C, que nos permiten calcular el factor de estabilidad de la columna a partir de la fórmula que nosotros observamos en pantalla. Entonces, de tal manera que solo aplicamos la sustitución, cada uno de estos parámetros ya los conocemos. Si ejecutamos esa operación, obtenemos un valor de estabilidad o un factor de estabilidad de la columna de 0.977. Entonces, obviamente que este parámetro está acotado, todo el tiempo tiene que ser menor o igual a 1, de tal manera que si se supera la unidad, tendríamos que asumir un CP de, bueno, prácticamente igual a 1. De esta forma podemos afirmar de que el CP es adecuado y no tenemos que redondearlo a la unidad. Y tendríamos que ajustar ahora el esfuerzo de compresión para obtener el esfuerzo de compresión de diseño, que es prácticamente lo que hacemos a continuación. Entonces, este esfuerzo de compresión de diseño de la columna es simplemente tomar el FC, que es un dato del tipo de madera, y multiplicarlo por todos estos factores que nosotros conocemos. El único factor que nos hacía falta era este CP, de tal manera que al hacer la sustitución obtendríamos un valor de 121.572 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. De tal manera que este va a ser el valor que vamos a multiplicar por el área de la sección transversal, que es precisamente lo que nosotros calculamos en esta parte de aquí. Entonces simplemente es tomar el alma y multiplicarlo por el peralte. Entonces tenemos 30 centímetros de alma por 35 de peralte, nos va a dar una cantidad de 1050 centímetros cuadrados. Esto lo multiplicamos por este esfuerzo de diseño, se simplifica por supuesto centímetro cuadrado con centímetro cuadrado y nos queda únicamente las unidades de fuerza.
y eso obviamente nos da esta cantidad que nosotros tenemos aquí. Entonces, prácticamente obtendríamos una resistencia a la compresión del elemento igual a 127.65 toneladas fuerza. Entonces, de tal manera que este va a ser uno de los primeros parámetros que nosotros necesitamos cuantificar para poder posteriormente evaluar lo que es la ecuación de interacción. Entonces, para que este video no se haga tan largo, porque hay que revisar un montón de cosas y calcular muchos parámetros mecánicos, entonces lo vamos a dejar por acá. Obviamente que esta sesión la vamos a dividir en dos partes. Entonces, en la segunda parte terminaríamos de evaluar el resto de los parámetros: resistencia a la flexión alrededor del eje fuerte, el eje débil, cálculo de la resistencia, mejor dicho, de la compresión crítica, de la resistencia bueno, sí, prácticamente del esfuerzo de compresión crítico en el eje fuerte, en el eje débil, y además de eso del momento crítico. Entonces, esto sería todo por este video. Muchísimas gracias por hacer uso de esta información.